Bueno, vamos a fabricar los mangos. Vamos a empezar por este mango, es el mango del palpador. Es más sencillo que los pasos que hemos dado anteriormente. Aquí lo tenéis, es un mango que sujeta la pieza de latón con dos tornillos opuestos. Ahí lo tenéis y sirve para mover el palpador. Para hacerlo vamos a utilizar este tubo de pared gruesa de aluminio de 20 milímetros de diámetro exterior y 10 milímetros de diámetro interior. Ahí está, vamos a cortar una longitud. Este mando tiene unos 32 milímetros, entre 30 y 35 milímetros va perfecto. Marcamos y cortad con algo de ventaja, un par de milímetros por lo menos, porque el corte no nos va a salir recto y vamos a tener que igualarlo con la lima y nos vamos a comer parte del material, pero no es un elemento crítico. Entre 30 y 35 milímetros nos puede funcionar. Cortar la pieza. Ahí estamos igualando el corte para que quede a 90 grados. Aquí es donde nos vamos a comer material. No tiene ningún misterio. Los mangos son laboriosos de hacer simplemente. Bueno, tenemos que retirar todo ese material en cuña porque necesitamos que esa escala, esas referencias se acerquen al mango del tensor, y si no hacemos este rebaje perdemos gran parte de la referencia. Vamos a marcar toda esa superficie y la superficie exterior en negro para marcar ahora y que veamos la marca perfectamente. Voy a utilizar un calibre específico para marcar, pero podéis utilizar un calibre normal, exactamente igual. A mí me resulta este más sencillo porque está hecho para eso y porque en el calibre digital a veces encontrar una medida exacta pues nos lleva bastante rato, es incómodo. 5 milímetros, vamos a marcar 5 milímetros en todo el contorno, y en el otro lado vamos a marcar, en el canto vamos a marcar 2 milímetros. Vamos a hacer exactamente lo mismo, marcamos 2 milímetros, ahí lo tenéis, y lo marcamos en el canto. El espacio comprendido entre esas dos líneas hay que retirar todo ese aluminio. Lo vamos a hacer con una lima gruesa. Ojo al utilizar limas finas o medias con el aluminio porque se llenarán de aluminio, se emplasta y podéis estropear la lima. La lima gruesa es más difícil. Lo coloco y, como veis, con una lima gruesa, con cuidado, voy retirando el material. Se trata de retirarlo lo más deprisa posible y con el mínimo esfuerzo. Podéis utilizar una radial o la herramienta con la que tengáis más confianza. Intentamos respetar las dos líneas que hemos marcado y hacer un corte más o menos en cuña entre ellas. Primero con esa lima gruesa y luego vamos girándolo, y luego con una lima más fina hasta tener un acabado como el que vais a ver en la imagen. Ahí estoy con una lima media. Esto es simplemente laborioso, pero merece la pena. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer antes de seguir con ese contorno es los dos tornillos, porque lo vamos a necesitar, esos tornillos, para poder sujetar la pieza al taladro. Marcamos 5 milímetros, ahí lo tenéis, le damos con el granete para asegurarnos que la broca va a su sitio y lo taladramos de arriba a abajo. Vamos a hacer dos agujeros opuestos. Si os torcéis en estos agujeros no pasa nada. Da igual que estén un poco desviados. Conviene hacerlo todo recto y bien, pero estos no son clave para el funcionamiento de la herramienta. Luego veremos al elaborar el otro mango, el del tensor, que sí hay un agujero que hay que hacerlo recto
y que es clave para el funcionamiento, pero estos no. Taladramos. Limamos las rebabas que quedan dentro de la pieza como consecuencia del taladrado y pasamos a, bueno, comprobamos que entra la pieza que vamos a meter luego, el palpador. Lo vamos, ahí está, quitamos las rebabas hasta que entra y lo roscamos a métrica 4×70. Ahí está, son los tornillos que solemos utilizar siempre para todas las herramientas que os he mostrado en el canal. Roscamos los dos agujeros, primero uno y luego el otro. Quitamos las rebabas, se puede hacer con una broca grande también y ponemos los tornillos. Lo hacemos en los dos lados. Y ahora, ahí lo veis, he utilizado un trozo de latón para sujetarlo al mango y así poder sujetarlo al taladro. El taladro no coge de más de 10 milímetros en el portabrocas y así puedo sujetar la pieza y, como veremos ahora, terminar ese bisel que habíamos dejado a medias y el pulido de la pieza. Primero le vamos a dar con una lima media, así uniformamos la superficie. Luego le vamos a dar con una lima más fina para conseguir un mejor acabado. Y luego le vamos a dar con lija, primero con una lija de grano 150, esa que veis ahí. Le vamos a ir dando hasta que notamos que va suave, vamos limando y dejando suave las superficies, y luego con una lija de 320 o de 500, ahí vamos a dejar las superficies pulidas. Vais a ver que es increíble en un par de minutos cómo queda la pieza. A mí me parece que queda perfecto. Ahí la tenéis, suficiente para lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a hacer esas marcas que nos sirven de guía. La distancia entre marcas es aproximadamente de 5 milímetros. Marco con un rotulador para ver bien las marcas que hago. Lo podéis hacer con un calibre normal, yo lo voy a hacer con el calibre de marcar por pura costumbre. Lo primero que vamos a hacer va a ser una primera marca, donde en cualquier sitio, da igual, hacemos una primera marca. Como veis, una lima fina, triangular, muy afilada, de pequeñas dimensiones. La podéis conseguir en cualquier centro de jardinería, de bricolaje o en cualquier web china. Ahí lo tenéis, hacemos una muesca, la hacemos bien, que quede bien marcada, y ahora, apoyándonos en ella, medimos desde ella 5 milímetros a la parte que está pintada en negro. Solo marcamos ahí un punto, movemos la pieza, la ponemos la marca arriba del todo para poder ir rectos, y hacemos otra marca. Así vamos haciendo todas las marcas a 5 milímetros de distancia, y cuando las tenemos, ahí lo tenéis, lo único que hacemos es pintarlas de negro por dentro, y pasándole la lija se quita toda la tinta salvo la que está metida en las ranuras. Si veis que no se ven bien, volvéis a pasar la lima y volvéis a pintar de negro. No hace falta hacerlas tampoco muy profundas, ahí lo tenéis, luego veréis que es más que suficiente, se ve muy bien con ellas. Ahí tenéis las marcas hechas. Ya tenemos el mango del palpador terminado. Comprobamos finalmente que encaja, va perfecto, que se puede apretar sin problemas. Veréis como no hay holguras, es sencillo.
y vamos componiendo la herramienta. Ya tenemos mucho adelantado, solo nos queda el mango del tensor. Es un mango complejo con 3 piezas diferentes que vamos a fabricar ahora. Ahí lo tenéis, así es como tiene que quedar. Son 3 piezas, ese tubo interior, aquí lo tenéis, ese pequeño tubo, la pieza que hace de mando y el tubo tiene que entrar dentro. Ese agujero sí que es clave, que tiene que ser perfectamente centrado, y esa otra escala graduada que haremos en último lugar, que es importante, nos ayuda mucho en el ganzado. Vamos a hacer primero ese tubo, lo podéis comprar, venden ya tubos roscados, casquillos, pero como para mí no han sido fáciles de encontrar, lo vamos a hacer. Vamos a marcar 19 milímetros, 18, 19 milímetros, cortamos, si queréis podéis cortar un poquito más, hasta 20. Ahora vamos a tener que regularizar el corte con la lima y ahí nos vamos a comer 1 milímetro. La longitud total tiene que rondar los 18-19 milímetros. Y roscamos todo el interior de lado a lado. Lo sujetamos, pasamos la rosca. Ese tubo tiene 6 milímetros exterior. En el punto medio le damos con la lima, primero triangular y luego una lima redonda. Lo que estoy haciendo es hueco para taladrar de manera precisa ese tubo. Incluso le voy a meter con el punzón para asegurarme de que voy desde donde yo quiero. Y le vamos a hacer un taladro de 2 milímetros. Eso es una broca de 2 milímetros. El tensor tiene 1,5 milímetros, nos aseguramos de que va a entrar fácilmente y lo podemos sujetar bien. Aquí tenéis, es una pieza, la venden como de 6 milímetros, ahí ves que tiene un poquito menos. Y la longitud me ha salido 19-30, debería de ser más corta, debería de ser de 18 o 19 como mucho. Ahora ya podemos meter ahí 2 tornillos que circulan hasta el agujero central y atrapan ahí la parte trasera del tensor, que si os acordáis le habíamos hecho 2 superficies planas atrás, es para que sujeten esos tornillos sin falta de apretarlos mucho, caen en la zona plana y sujetan el tensor de manera muy eficaz. Esta pieza va metida ahí en ese agujero amplio, perpendicular, ahí lo tenéis, y tiene que quedar suelta, tiene que quedar con capacidad de movimiento. Partimos de una pieza de aluminio de 19 milímetros exterior y 9 milímetros interior. 9, 1 milímetro menos que la que tenía el anterior mango que hemos hecho. Ahí tenéis unos 20-22 milímetros de longitud total, tiene ese mando. Marcamos algo más, de nuevo vamos a tener que limar el corte porque lo haremos torcido casi seguro. Lo limamos. Ahí lo tenemos, vamos a marcar 5 milímetros para hacer ese taladro grande en el que va metida la pieza anterior. Y este taladro sí es importante, prestadle atención, sí es importante que vaya centrado, que atraviese de manera perpendicular y centrada la pieza que estamos taladrando. Si queda desviado, tenéis que desechar y volver a empezar, porque no va a funcionar la herramienta. Que baje por el centro hasta abajo. Quitamos las rebabas exteriores e interiores con una lima, igual que antes, y veis que cabe la pieza, tiene movilidad, si no tendréis que limar o lijar, y queda centrada. Ahí está la clave, ha quedado centrada, no ha quedado desplazada a un lado. Ahora vamos a volver a marcar a 5 milímetros 2 conjuntos de agujeros que van a atravesar en cruz el mando. Estos son para roscarlos, son para los tornillos que van a sujetar la última pieza y para colocar unos suplementos que a mí me ayudan a hacer tensión, que veremos al final. Estos, si ya no quedan centrados, no tiene tanta importancia. Si os desviáis en estos no pasa nada. Pasamos de lado a lado y lo giramos 90 y volvemos a hacer también taladros de lado a lado. Esos taladros son de 3,2 milímetros para poder roscar luego a métrica 4. Todos los
los tornillos que coloco en toda la herramienta son iguales, M4 por 0,70 como habéis visto, y la broca para hacer los agujeros y después roscarlos es de 3,2 milímetros. Bueno, ya la tenemos hecha y ahora vamos a pasar a la última pieza. Cogemos un tubo de 9 milímetros, creo que la pared es de 2 milímetros, lo veréis en la descripción del vídeo, todos los materiales, y ahí lo tenéis, 38, puede ser unos 40 milímetros de longitud. Entre 36 y 40 milímetros. Cortamos la pieza dándole un margen, porque ahora tendremos de nuevo que limar el corte. Y lo que vamos a hacer va a ser lijarla porque tiene el mismo diámetro que el mando y no va a entrar dentro. La lijamos en 150 como hemos hecho antes con los otros y en 350, 320 creo que es esa lija. Hasta que entre fácilmente, ahí lo está. Cuando penetra unos 10 milímetros lo tenemos preparado y ya solo nos queda hacer la escala graduada, que es muy laboriosa, muy laboriosa, no es sencilla. Tomaros vuestro tiempo, merece la pena, luego os va a ayudar mucho durante el ganzuado. Inicialmente voy a marcar en cualquier parte una línea recta, ahí lo tenéis. Lo he colocado a 5 milímetros el calibre, pero se trata de hacer una línea recta y con mucho cuidado, de nuevo con la lima triangular, vamos a hacer un surco longitudinal. Hay que ir con mucho cuidado, mucha paciencia, esto es orfebrería prácticamente. Es laborioso, pero merece la pena. Si encontráis otro sistema para obtener una escala graduada que os ayude a guiaros, pues podéis utilizarlo. Todas estas cosas con un torno se harían fácil, rápidamente y de manera muy precisa. Este tutorial está orientado a personas que no tienen gran cantidad de herramientas o muy sofisticadas, como mucho un taladro de columna. Hacemos eso y lo repetimos girando la herramienta y con el calibre marcando a 5 milímetros. Marcamos y hacemos lo mismo, otra línea longitudinal. Después de hacer las dos líneas longitudinales, vamos, ahora lo veremos, a pintar todo el interior de negro y vamos a marcar líneas transversales cada 1,9 milímetros. La distancia entre ellas que yo he encontrado más útil para los Abus y también para otros cilindros, para la mayor parte de los cilindros, ha sido distanciar las transversales 1,9 milímetros. Como veis, hago lo de siempre, marco los surcos que he hecho y luego le paso una lija muy fina de 320 para que quede coloreado nada más que el interior. Así se ven muy bien. Marco en negro toda la superficie entre las dos líneas que hemos hecho longitudinales y comenzamos a marcar transversales. Es muy laborioso, muy lento, tenemos que ir sumando 1,9 milímetros e ir haciendo transversales. De la paciencia que tengáis aquí y el pulso, luego dependerá que esa escala os ayude más o menos, y lo único que os puedo decir es que merece la pena. Estas piezas las he repetido un montón de veces, es algo que cuesta mucho hacer. Una vez marcadas todas, que cuesta, lo que haremos con la lima triangular de nuevo será, igual que hemos hecho las longitudinales, hacer unos surcos transversales con paciencia, con pulso, siguiendo la curvatura. No pretendemos que sean exactas, pero contra más interés pongamos en hacerlas exactas, mejor nos quedará y más nos ayudarán luego. De su imperfección, de que queden todas diferentes, queden desviadas, tengan marcas características, y también de que las podemos pintar de diferentes colores con tinta azul, roja, negra.
va a derivar que las identifiquemos muy fácilmente. Enseguida nos vamos a acostumbrar a nuestra herramienta y nos va a ayudar a guiarnos en el ganzuado, porque luego sabremos que el disco que estamos buscando en un momento determinado está detrás de esa línea torcida o de esa línea de color azul o de la de color negro. Aquí voy a pintarlas todas de negro para que las veáis, pero luego a la hora de acabar solo pintar cada 5 una de rojo o de azul, que me ayuda muy bien a guiarme dónde estoy dentro de la cerradura. Esto quizás lo tengáis que repetir un par de veces, volver a pasarle la lima. Parece que queda muy mal, pero luego veréis durante la apertura que esas marcas aparentemente tan irregulares y tan chapuceras ayudan. Bueno, vamos a ver cómo se monta la herramienta en el siguiente vídeo. Ya tenemos todas las piezas. Pasad al siguiente vídeo. Gracias por ver.